conectados desde casa, desde cualquier lugar en esta hora. Qué bueno es Dios, qué bueno es Dios y qué maravilloso es cuando la iglesia del Señor alaba a su Dios. Cuando entendemos la libertad de adorar al Señor, de levantar nuestras manos, de proclamar su gloria, porque el Señor es digno de recibir toda nuestra adoración. Y en esta mañana vamos a ir al texto bíblico, un poco en una continuación de la predicación de la semana pasada que estuvimos hablando acerca del amor de Dios. Hoy vamos a hablar un poco acerca de la gracia de Dios. La gracia de Dios es suficiente. Y para hablar de la gracia de Dios como suficiente, vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a ver un texto en Corintios que precisamente nos habla acerca de que la gracia de Dios es suficiente. Y vamos a ver que el autor de la carta a los Corintios fue el apóstol Pablo. Y cuando uno mira la vida del apóstol Pablo, uno se da cuenta que fue una vida asombrosa. Porque nosotros encontramos a Pablo en el libro de los Hechos y lo encontramos siendo un perseguidor del evangelio, un perseguidor de los cristianos, un religioso judío celoso, entre comillas, muy celoso de su fe, tanto que no logró distinguir la verdadera llegada del Mesías. Y él se dedicó a perseguir a los cristianos. En el libro de los Hechos encontramos esta narración. Y también en el libro de los Hechos, aunque en los primeros 7, 8 capítulos, los diferentes apóstoles fueron los protagonistas de las diferentes acciones que iba tomando la iglesia, vamos a descubrir que Pablo toma un protagonismo esencial. Y lo que se nos describe casi en el resto del libro de los Hechos es precisamente el ministerio de Pablo, ya como apóstol del Señor. El Señor llamó a Pablo y lo llamó de una manera asombrosa, milagrosa, se le apareció. Y desde el momento en que lo llama, le dice, te estoy llamando y es necesario que tú vayas y prediques a príncipes, a reyes, a gobernantes, pero también es necesario que aprendas quién soy yo, le dice, por medio del sufrimiento. Qué tremendo, que parte de la formación y de la escuela de Pablo como gran ministro de Dios iba a incluir una gran dosis de sufrimiento. Y cuando uno lee el resto del libro de los Hechos y luego en algunas de las cartas, uno va descubriendo cómo Pablo fue azotado, fue apaleado, estuvo a punto de perder la vida en naufragios, fue mordido por serpientes, estuvo en situación de cárcel varias veces, estuvo a punto de perder su vida por causa del evangelio y al final de su historia nosotros encontramos que la tradición nos cuenta que el apóstol Pablo murió como mártir de Jesucristo por causa del evangelio a manos del emperador Nerón en el año alrededor del año 68 después de Cristo. Entonces estamos hablando de una persona que habiendo tenido una gran formación en todos los sentidos, era ciudadano romano, era judío, tenía una gran formación académica, era un hombre muy preparado. A este hombre llama a Dios para que le sirva y en medio del servicio, fíjense, tenía todas estas credenciales, las credenciales de un hombre con mucha formación y sin embargo sus credenciales no eran lo que iban a ser de Pablo, la persona que él llegó a ser. No eran las credenciales. Dios utilizó todo lo que Pablo tenía como recurso personal. Dios lo utilizó a su favor. Sin embargo, Pablo tenía que aprender por carne propia que no eran sus habilidades, no era su formación,
no eran sus grandes recursos que tenía como ciudadano romano, no era nada de esto lo que iba a garantizar que su vida fuera exitosa. Exitosa desde el punto de vista de Dios. Aquí hay una gran confusión cuando nosotros mezclamos las ideas seculares o las ideas fuera de la palabra de Dios y pensamos en éxito, pensamos que el éxito tiene que ver con tener logros académicos, con tener logros económicos, con tener logros, la familia que yo quiero tener, y decimos, esta es una persona de éxito, porque esta persona tiene y podemos enumerar todo lo que la persona tiene como logro. Sin embargo, desde el punto de vista de Dios, el éxito no tiene que ver con nuestros logros personales. Desde el punto de vista de Dios, una persona exitosa es aquella que hace la voluntad del Padre. Es aquella que vive para Dios. Es aquella que vive en obediencia a Dios. Y fíjense que a veces uno puede no tener desde el punto de vista humano o social todos los grandes logros que tienen otras personas, pero no es lo que determina tu éxito, mi éxito. Y Pablo tuvo que aprender a través de su experiencia que su éxito fuera de Dios no era lo que iba a determinar quién iba a ser él en Dios. Entonces, teniendo en cuenta esta asombrosa vida de Pablo, vamos a ir a la segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 12, y vamos a leer los versos del 1 al 10. Siento muy golpeado el micrófono, Mario, no sé si soy yo, pero me lo voy a alejar un poquito. 12, segunda de Corintios 12, del 1 al 10. Fíjense que cuando comienza el verso 1 de este capítulo 12, Pablo dice, me veo obligado a jactarme, aunque nada se gane con ello. ¿Por qué él comienza diciendo, me veo obligado a jactarme? Porque él viene hablando en el capítulo anterior acerca de lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto. En Corinto la iglesia era una iglesia muy especial. Corinto es todavía una ciudad griega que tenía una forma muy particular, que tiene una forma de istmo, y a través del cual había lugares estrechos por donde se comunicaban por vía marítima, había un gran puerto, había mucho comercio. ¿A quién se parece? A Panamá. Con mucho comercio, con mucho movimiento cultural y social, mucho intercambio, una ciudad muy cosmopolita, una ciudad muy idólatra, donde había grandes movimientos religiosos hacia los dioses de los griegos y de los romanos. Entonces era una ciudad convulsa, y en medio de esa ciudad Pablo establece una iglesia que se levanta como una iglesia fuerte en Dios, como una iglesia llena de dones, llena de carismas, llena de talentos, en donde el Señor reparte ministerios, porque parte de lo que hace la gracia de Dios es que dice el mismo apóstol Pablo, escribe diciendo que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y era una ciudad donde abundaba el pecado, entonces comenzó a sobreabundar la gracia de Dios. Usted sabe que usted y yo podemos orar por esta ciudad, por este país, por su país de origen, y no dejarnos llenar simplemente por la angustia de las malas noticias, de lo terrible de lo que sucede, de las familias que se destruyen, de la corrupción política, y no solamente decir, bueno, es que así es el ser humano, ¿qué se va a hacer? Esa no debe ser nuestra respuesta. Nuestra respuesta debe ser, Señor, oramos por nuestra nación, oramos por nuestra ciudad, porque tu palabra dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Y que comience a levantarse un gran movimiento de parte de Dios, aún en esos lugares que están llenos de maldad, llenos de pecado, llenos de corrupción y de injusticia. Y Pablo, en medio de esta congregación de Corinto, que tenía tantos dones, había adoptado o se había absorbido muchos de los problemas de la sociedad. Y entre ellos tenían problemas de rencillas, de quién es mayor que el otro,
quién tiene mejores dones que el otro, quién me gusta más como predicador, a quién yo sigo de los apóstoles. Era un comportamiento bien inmaduro cuando uno lo piensa, porque uno dice, esto hacen los niños. Los niños juegan y dicen, ¿a quién le vas? ¿A quién le voy? El mío es más grande que tú, el mío es más fuerte que tú, y se pelean. Y uno ve los muñecos y uno dice, pero son muñecos iguales. Los niños los defienden, pero con su vida. Es un comportamiento normal en los niños, el que sean posesivos y peleones. Pero el problema es que una iglesia de adultos se comportaba como si estuviera llena de niños espirituales. Y a Pablo le costó mucho trabajar con esta iglesia, con estas características, una iglesia grande que fue creciendo, que tenía muchos dones, muchos recursos humanos, muchos recursos materiales, y sin embargo cojeaba de este pie, tenía este problema. Y dentro de los problemas que Pablo comenzó a enfrentar, es que comenzaron a surgir falsos apóstoles y profetas y maestros que comenzaban a desviar la atención de la gente del Señor y que comenzaban a sembrar dudas en la iglesia con respecto a la validez o la validación de Pablo como apóstol de Cristo. Entonces, esta era la situación a que Pablo se estaba enfrentando en el capítulo 11, cuando él tiene que luchar o tiene que explicar. A él no le gusta, a Pablo no le gusta tener que estar hablando de cuáles eran los méritos que él tenía para ser apóstol. Por eso él comienza diciendo, en este verso, en este capítulo 12, él comienza diciendo, me veo obligado. O sea, la circunstancia de lo que estaba aconteciendo en la iglesia y las rencillas y la maledicencia de estos falsos maestros orilló a Pablo a que él también explicara su posición como apóstol. Y no porque Pablo necesitara él ser resaltado y ser puesto en un lugar de honor, sino que Pablo entendía que aquellos que predicaban la verdad de Cristo tenían que ser reconocidos porque eran los que tenían la verdad de Cristo. Entonces, por eso es que cuando uno habla acerca de, cuando uno da testimonio, por ejemplo, cuando nosotros damos testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, no debemos dar testimonio pensando en que nos digan, uy, cómo ama Dios a la pastora Erika, cómo ama Dios a Alex, cómo ama Dios al pastor Hugo, o miren lo que ha hecho Dios con Scarlett, cómo es, Giovanna Paula tiene que ser especial para Dios. Porque cuando uno da testimonio, el propósito no es exaltar a la persona que da testimonio. El propósito del testimonio es exaltar a Cristo, porque es Él quien hace todo posible en nuestra vida. Por eso Pablo se levantó a expresar y a defender su posición y a explicar quién era él en Cristo, para que la gente entendiera que todo lo que tenían y todo lo que habían recibido, lo habían recibido de Dios. Todo lo que tú y yo tenemos, lo hemos recibido de Dios. Todo lo bueno que nosotros podamos tener, lo hemos recibido de Dios. Entonces Pablo les dice, me veo obligado a jactarme, aunque nada se gane con ello. Paso a referirme a las visiones y revelaciones del Señor. Sigue diciendo, conozco a un seguidor de Cristo que hace 14 años. Fíjense, hay versiones, esta es la nueva versión internacional, en la nueva traducción viviente. Si alguien tiene la nueva traducción viviente y puede leer el verso 2 del capítulo 12 de 2 de Corintios y lo puede leer en voz alta. Usted en su casa, si tiene la nueva traducción viviente, puede leer. ¿Qué dice? Hace 14 años fui llevado hasta el tercer cielo. Si en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo no lo sé, solo Dios lo sabe. Fíjense que aquí ya habla Pablo en primera persona y dice, fui llevado. En la nueva versión internacional y en la Reina Valera del 60 y otras versiones, Pablo habla como en tercera persona, dice, conozco a un seguidor de Cristo, como está hablando en tercera persona. Y hay quienes se confunden y dicen, bueno, ¿era Pablo o no era Pablo? ¿De quién está hablando Pablo? Luego en la nueva traducción viviente y otras traducciones dinámicas ponen directamente que fue Pablo
el que tuvo esta experiencia. Ahora, ¿por qué lo pone en tercera persona? Porque era un recurso en la oralidad o en la predicación de algunos rabinos. Era parte de la forma como enseñaban, que a veces enseñaban, sobre todo si querían exaltar algo de lo que habían vivido ellos personalmente, lo enseñaban en tercera persona, para que la atención no se dirigiera a ellos. Pero entendamos que Pablo está hablando de sí mismo, cuando dice, conozco a un seguidor de Cristo que hace 14 años. 14 años atrás del momento en que él está escribiendo esta carta. Esta carta se calcula que fue escrita por alrededor del año 58 después de Cristo. Quiere decir que 14 años antes, bastante cercano al tiempo en que él se había convertido, él tuvo esta experiencia que él comienza a narrar y dice, fue llevado al tercer cielo. No sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, Dios lo sabe. Aquí cuando Pablo está narrando esta experiencia que él tuvo, dice, fue llevado al tercer cielo. La palabra que utiliza en el griego de fue llevado, esta palabra harpazo, que significa levantar, arrebatar, que es la misma que luego usamos para estudiar el rapto de la iglesia, fue levantado, fue llevado. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que no fue algo que él hizo, fue algo que le hicieron, que le pasó a él, que Dios hizo con él. Y dice, fue llevado al tercer cielo. Aquí es donde algunos preguntan, bueno, ¿y cuántos cielos hay? ¿Por qué tercer cielo? Porque uno encuentra en la Biblia, y la Biblia nos da a entender que la Biblia habla de los cielos no te pueden contener cuando habla de Dios. Y la Biblia da a entender que el tercer cielo es aquel espacio, aquel cielo, aquel lugar donde habita Dios, donde está la presencia de Dios. Si nosotros lo pusiéramos de una manera sencilla, pragmática, ahorita nosotros pudiéramos pensar que el primer cielo es este cielo que usted y yo estamos viendo, ¿sí? Las nubes, esa atmósfera que nosotros estamos viendo, que nosotros le podríamos llamar el primer cielo. Y cuando pensamos, ¿cuál será el segundo cielo? Allá donde se mueven los astronautas, el espacio, ¿sí? O sea, que nosotros podemos tener conciencia y podemos mirar probablemente dos cielos. Por eso cuando la Biblia habla del tercer cielo o los cielos de los cielos, refiriéndose a Dios, está hablando de aquel lugar específico en donde mora Dios. ¿Sí me estoy explicando? Entonces dice Pablo que él tuvo la experiencia que no puede tener un ser humano por su propia voluntad o por su propio impulso, que él fue llevado, levantado por Dios y llevado a la presencia de Dios al tercer cielo. Y él dice, yo no sé si fue en cuerpo o fuera del cuerpo. Esto es lo que en la Biblia nosotros entendemos como una visión. Y la Biblia desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento nos describe visiones que son dadas por Dios. Y Pablo fue trasladado. Fíjense que Pablo está diciendo, conozco a un seguidor que hace 14 años. Recuerden el contexto, están difamando a Pablo, están diciendo, él no es un verdadero apóstol. Él no tiene credenciales para servir a Dios. Él no tiene una verdadera relación con Dios. Él no tiene autoridad para estar enseñando. Entonces Pablo se ve obligado a decirle, pues fíjense que sí. Porque inclusive hasta este trato ha tenido el Señor conmigo. Dios me ha llevado, dice, al tercer cielo. Dice, y sé que este hombre, no sé si en el cuerpo o aparte del cuerpo, Dios lo sabe, fue llevado al paraíso. El paraíso es equivalente en el texto bíblico al lugar de la presencia de Dios. Es la misma expresión que usó Jesús en la cruz cuando él mira al ladrón y le dice, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces es el lugar donde habita Dios. Y dice, y escuchó cosas indecibles que a los humanos no se nos permite expresar. Un poco el texto que citaba el pastor Guillermo en su oración cuando dice el apóstol Pablo, cosas que ojo no vio ni oído oyó,
ni han subido en el corazón del hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y Él está diciendo, yo vi, el Señor me llevó y yo vi cosas que no se nos permite expresar. Yo aquí quiero hacer un paréntesis y hacer este contraste entre Pablo y cómo sería la vida hoy de alguien que se ha llevado al cielo. Y no tenemos que tener mucha imaginación para verlo, porque ha sucedido tremendamente en los últimos años. Habían pasado 14 años y él no había contado esta experiencia. ¿Qué pasaría el día de hoy si Pablo es llevado al cielo el día de hoy? ¿Dónde estaría mañana? En YouTube, en TikTok, en Instagram, en Facebook, en la televisión, tendría libros bestseller, lo entrevistarían todos los entrevistadores y Hollywood le haría una película. Y tendríamos a Pablo de campaña en campaña, de iglesia, nos pelearíamos a Pablo. Y aquí están, hermanos, hoy en el culto, no se quede en casa, vamos a tener a Pablo, nos va a contar que Dios lo llevó al cielo. Y tendríamos la iglesia así, de gente que vendría a ver a Pablo. Hay que tener sabiduría y prudencia. Aún nuestras experiencias más sublimes con Dios no necesariamente son para que nosotros o no las contemos o no esperemos recibir a cambio de esas experiencias reconocimiento o alabanza o que nos consideren como gente importante. Recuerden, aún las más grandes experiencias nuestras en Dios deben ser para la gloria de Dios, no para la gloria nuestra. Debemos orar por todos aquellos cantantes, artistas, actores que se convierten al Señor, que nosotros como iglesia no los tengamos como trofeos. No son trofeos de la iglesia. Ellos necesitan crecer en el Señor y conocer la palabra como todos nosotros. No son trofeos nuestros. Y nosotros no debemos sentirnos... A veces me da una sensación de que cuando alguien así importante, entre comillas, se convierte, la iglesia nos sentimos como que eso nos valida y viste, que ahora es como que sí. Hermanos, nuestro Señor se llama Jesucristo. Él es el único que merece gloria y que merece honra. Pablo había pasado 14 años de esta experiencia y él guardó lo que él vio, lo que él escuchó y él lo saca a la luz porque era necesario en ese momento que lo hiciera, siempre para la gloria de Dios. Y luego sigue diciendo, de tal hombre podría presumir. Dice, pero de mí no haré alarde, sino de mis debilidades, como un balde de agua fría. No me voy a jactar de las cosas maravillosas, ni del poder, ni de lo que yo tengo, ni lo que Dios me ha mostrado, ni que fue al cielo. Yo voy a hablarles de mis debilidades. Qué tremendo. El por qué la palabra de Dios es al revés de lo que nosotros pensamos. Sin embargo, dice, no sería insensato si decidiera jactarme, porque estaría diciendo la verdad. Pero no lo hago para que nadie suponga que soy más de lo que aparento o de lo que digo. Es una lección de humildad. Y es aquí cuando viene el verso 7, que entonces nos cambia el panorama de lo que Pablo está narrando. Dice, para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. Y vamos a ir porque esta es parte central del tema de hoy. 3 veces rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente presumiré más bien de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.
un concepto completamente contrario a lo que uno pensaría que debe ser la vida en Dios. Uno debería pensar es que yo debo ser fuerte siempre. Sin embargo, dice, y también debemos pensar, nosotros no debemos sufrir. La vida cristiana no es para sufrir. Y sin embargo, encontramos que el apóstol Pablo nos está diciendo que a pesar de que sufre privaciones, insultos, debilidades, persecuciones, dice que se regocija, porque cuando él es débil, entonces es fuerte. Ahora, ¿qué nosotros podemos aprender de esta experiencia y este texto que nos narra el apóstol Pablo? En primer lugar, las grandes experiencias con Dios no eximen del sufrimiento. Y esto es una verdad tan dura que hace que personas cuando comienzan a acercarse a Dios y comienzan a ver el atisbo del dolor, del sufrimiento, deciden mejor alejarse. Porque uno dice, ¿a quién le gusta sufrir? A nadie le gusta sufrir. Pare de sufrir. A nadie le gusta sufrir. Si alguien dice, es que a mí me encanta sufrir, hay un problema psicológico que necesita ser atendido, seriamente. Pero uno podría decir, pero es que entonces Pablo, si Pablo, que era Pablo, y tuvo tantas grandes experiencias con Dios, Dios le pudo haber evitado el sufrimiento. No, porque el sufrimiento y las pruebas de la vida y en la vida son parte de una especie de escuela en la que Dios nos permite estar para ir formando y transformando nuestra historia, nuestro carácter. Fíjense que Pablo dice, para que yo no me hiciera presumido, para que yo no me sintiera importante, Dios permitió esto en mi vida. Nosotros no siempre vamos a entender el por qué Dios permite el sufrimiento. A veces quisiéramos entender. Y a veces pasan los años y terminamos sin entender por qué pasó esto, por qué me pasó esto, por qué viví esto. Uno puede llegar a sentirse tremendamente defraudado de la vida cuando ha tenido una infancia difícil y cuando ha sufrido privaciones y cuando ha tenido falta de amor. Y hay gente que se queda anclada en su historia personal de vida, de cómo nació, cómo creció, quién lo quiso, quién no lo quiso, quién lo maltrató, quién no lo maltrató, y se quedan enganchados en esa parte tan turbia, tan triste de su vida, que pasan el resto de su vida o culpándose o castigándose o traumatizados o enojados o frustrados, y derivan a toda una serie incluso de comportamientos, de adicciones, de problemas, precisamente porque no terminan de entender yo por qué a mí me pasó. Hay personas que no han tenido grandes experiencias con Dios y sufren. Y hay personas que tienen grandes experiencias con Dios y sufren. Porque el sufrimiento no está eximido a ninguno de nosotros. Porque Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción. Porque parte de estar en el mundo y de tener este cuerpo, esta carne, es que es una carne que está expuesta al sufrimiento, a la enfermedad, al dolor. Y uno puede decir, pero es que yo no quiero vivir enfermo, yo no quiero tener esta enfermedad, yo no quiero enfrentarme a esta crisis. Y sin embargo, muchas veces Dios permite que nosotros nos enfrentemos a crisis, a problemas y enfermedades. Y Pablo había tenido grandes experiencias. Fíjense esta experiencia con Dios, que tenía que ver con revelaciones, con visiones, con momentos que él ni siquiera puede terminar de describir. Y él mismo no termina de entender, porque él dice si fue en el cuerpo o no fue en el cuerpo, pero lo viví, me pasó, Dios lo hizo. Y Dios lo hizo casi al principio de su ministerio, porque probablemente el haber tenido esa experiencia con Dios fue lo que le permitió a Pablo mantenerse firme en medio de todo lo que siguió sufriendo. Tú sabes que la experiencia que tú has tenido con Dios y lo que tú conoces de Dios, lo que conoces de la palabra, el amor que Dios te ha demostrado, la misericordia que Dios ha tenido contigo,
deben servir precisamente como un sostén donde afirmarte en los tiempos siguientes de prueba. Que cuando viene la prueba tú puedas decir, sí, ahora estoy mal, pero Dios hizo tal cosa conmigo. Pero Dios fue bueno conmigo. Y si Dios fue bueno conmigo antes, también Dios es bueno conmigo ahora y también Dios será bueno conmigo mañana. Lo que tú has vivido con Dios, esas bendiciones, esos momentos sublimes en los que de repente te recuerdas que has pasado momentos de tu vida orando al Señor y recibiendo grandes bendiciones y has experimentado la presencia de Dios. ¿Cuántos han experimentado la presencia de Dios de tal manera en su vida en algún momento que hasta lloran? Que lloran, que sienten que se desborda esto que uno no puede explicar, pero uno entiende que es Dios con nosotros, es Dios fluyendo en nuestra vida y uno no termina de entender o de explicar las grandes maravillas de Dios. Y fíjense, así como a veces uno lo siente, a veces uno no lo siente, pero uno lo ve y uno ve la mano de Dios moviéndose. Y uno ve que Dios está actuando y uno recibe respuesta de parte de Dios. Y uno recibe que Dios le da a uno lo que uno no está esperando, lo que uno no entiende, lo que uno merece. Que las grandes experiencias que tú tienes en Dios o que has tenido en Dios te sirvan en tu día de prueba para sostenerte en pie, para mantenerte firme, para no dudar del amor de Dios, para no dudar de que el Señor tiene un propósito contigo, para tu vida, para tu familia. La enfermedad, la crisis, los problemas económicos, los problemas familiares, aquellas cosas que han venido a irrumpir en tu vida y tú no sabes qué hacer, cómo manejarlo, no sabes cómo salir de ese problema. Recuerda que el Señor está contigo todos los días y que el Señor que te sacó de las tinieblas a la luz, Él te puede mantener en la luz. Él te puede mantener en paz en medio de la tormenta. El Señor transforma nuestras vidas para que nosotros podamos ir creciendo en Él. Las grandes experiencias con Dios no nos eximen del sufrimiento. En segundo lugar, el trato de Dios siempre es para nuestro bien. Fíjense que uno puede decir, pero ¿cómo va a ser para nuestro bien? Pablo dice en el verso 7 que leíamos, para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo. Es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. Y uno dice, ¿cómo? ¿Cómo es que este hombre que ha recibido tan grandes revelaciones, que fue llamado por Dios de una manera tan asombrosa, que Dios capacitó para que le sirviera, que Dios llevó ante gobernantes para que testificara, que Dios le dio a Pablo la inspiración y la revelación para escribir 13 de los libros que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento? A esa persona, a esa gran persona, dice que le fue clavada una espina en el cuerpo. Dice, un mensajero de Satanás para que me atormentara. Y entonces viene la gran pregunta, ¿cómo que un mensajero de Satanás? ¿Cómo es que, dice la Reina Valera 60, un aguijón en la carne? ¿Usted sabe lo que es clavarse una espina y que se le quede adentro? Y a veces son espinitas chiquititas. Y usted pasa varios días y a veces mientras más se mueve, más se mete. Y uno siente ahí que está el chucito. Ahora imagínense, si eso es con una espina chiquita, imagínense lo que Pablo está describiendo, que él comenzó a vivir. Hay muchas especulaciones porque Pablo no dice específicamente cuál era el problema. Se nos habla de un problema que llegó a su vida y que se volvió crónico, o que por lo menos duró mucho tiempo, y que se sentía como una espina en su cuerpo
que le fue dada, que le fue puesta. O sea, él no se puso la espina. Él no se provocó la situación. Porque a veces nosotros pensamos que todo lo que nos pasa nos lo merecemos porque nosotros lo buscamos. Y no necesariamente es así. Pablo estaba enfrentando una situación crítica, crónica, dolorosa, a la que él describe como una espina clavada que está allí clavada en su cuerpo. Algunos piensan que podía ser una enfermedad, algún tipo de consecuencia por algunas de las golpizas o las pedradas que él sufrió. No se aclara el texto. Algunos piensan que tal vez era un problema en su vista, porque luego en Gálatas, él le dice a los Gálatas, yo sé que ustedes me aman y si hubiera sido posible me hubieran dado sus propios ojos, dando a entender que el problema de Pablo tenía que ver con sus ojos. Y luego termina la carta de Gálatas diciendo, miren con cuán grandes letras les escribo de mi propia mano. Una persona con una visión reducida que hace letras grandes para poder comunicarse. Algunos piensan que fue un problema en su visión, otros piensan que puede haber sido un problema de tipo de su carácter. Pablo no lo aclara, pero sí dice, número 1, que fue un aguijón en su carne, una espina clavada, que él no se la clavó, y por otro lado dice que era como un mensajero de Satanás para atormentarlo. Y es cuando uno dice, momentito, Erika, tú nos has enseñado que Satanás no tiene poder sobre el creyente. Un creyente no puede ser dominado o poseído por Satanás, porque nuestras vidas le pertenecen al Señor. Nosotros no debemos andar con miedo. Usted no ande con miedo, mirando cosas. No salga con miedo de su cuarto con las luces apagadas en la casa pensando, ya habrá un diablo por ahí. Nosotros no debemos tener miedo a los hechizos, a los embrujos. No corra diciendo, ay, es que hay una vecina que es bruja y que está haciendo y que me hizo y que tal cosa. Nosotros estamos seguros en Dios. Estamos guardados por el Espíritu de Dios. Satanás no puede hacer nada en contra de nosotros que no le sea permitido. Y él viene y dice, él intenta, él dice la palabra de Dios, Pablo lo describe y Pedro como un león rugiente que anda buscando a quien devorar. Y es la imagen, no sé si han visto estos documentales donde sale la imagen de los leones cuando tienen hambre y ven una posible presa y ellos primero la rodean y gruñen y la rodean y gruñen. Es como que te estoy asustando, ahí voy, te estoy asustando, ahí voy. Pero el león es muy inteligente y a veces solo amenaza, pero no se atreve porque intuye que va a ser una pelea que no va a ganar, o son muchos animales los que están ahí, es una manada, o está muy lejos él de su manada. Diferentes razones que los biólogos tratan de explicar por qué razón a veces un león solo da vueltas, rodea a la presa, ruge, pero no ataca. Y es la figura que utiliza la Biblia para decir que el enemigo de Dios en contra nuestra está rodeando tu vida y da vuelta y ruge, porque solo el rugido del león asusta. El solo rugido del león asusta. Entonces imagínense, dice que está alrededor rugiendo, buscando a quién destruir. ¿Con cuál de los hijos de Dios hoy me voy a meter con Jairo? Y busca la manera de atacar y da vueltas y trata de encontrar esa parte débil que uno tiene para atacar, para destruir, para distraernos del propósito de Dios para nuestras vidas. Pero recordemos algo, el Señor le ha puesto límite. Y nada te va a pasar, nada te va a suceder que Dios no permita que llegue a tu vida, aún el sufrimiento, aún las crisis. Hay un límite que el Señor le pone, pero hay ocasiones que nosotros encontramos en la Biblia que Dios hace así y le permite. Y uno dice, pero ¿por qué Dios? Parte del trato de Dios.
Y nosotros encontramos como ejemplo clásico en la Biblia la vida de Job. Cuando usted tenga tiempo y pueda leer el libro de Job, usted va a encontrarse que Job Satanás se determina a destruir a Job porque Job era un hombre que amaba a Dios. Entonces dice, lo voy a destruir. Y Dios le dice, te permito que lo toques, pero no vas a tocar su vida. Le puso un límite. Y Dios trató, y uno dice, pero ¿cómo es posible que Dios le permitiera al diablo hacerle eso a Job si Job era buena gente? Job amaba a Dios. Y es cuando nuestra filosofía, nuestra psicología, nuestra teología se da una vuelta porque nosotros imaginamos o suponemos que Dios debe actuar de esta y esta manera. Sin embargo, Dios actúa en su soberanía, en su voluntad. Pero debemos tener la conciencia y la confianza de creer que siempre el trato de Dios es para nuestro bien. Dios trató con Job. Job mismo pensaba que él estaba bien, que él no merecía lo que le estaba pasando y lo que vivió Job es como para salir corriendo. Y sin embargo, durante 37 capítulos del libro de Job, uno lee las discusiones de los amigos, las discusiones, los diálogos, las quejas de Job, las justificaciones de Job, lo que Job entendía, porque él hace toda una especie de disquisición filosófica con respecto a la vida, con respecto a lo que él merece y lo que no merece, y a lo que él supone que debe ser y debe hacer Dios. Y luego, en el capítulo 38, viene la confrontación directa de Dios a la vida de Job y le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo hice? ¿Quién crees que eres, Job? ¿Tú crees que eres justo por tu propio mérito? ¿Tú crees que es suficiente con que tú digas que eres bueno y que por eso mereces todo lo bueno? Y comienza Dios a revelarse a Job al punto de que Job entiende y dice, de oído te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Qué quiere decir? Solo tenía una idea superficial acerca de Dios. Pero cuando Dios trató con su vida, cuando Dios se reveló a sí mismo, cuando Dios comenzó a trabajar en aquellas áreas del carácter, de la mente, del pensamiento de Job, que él pensaba que estaban bien, que no necesitaban ningún tipo de cambio, Dios comenzó a trabajar. ¿Cómo lo hizo? Permitió que su vida fuera tocada por el mal. Lo permitió hasta que le puso un límite. Y cuando él terminó de tratar con Job, entonces no solamente sanó a Job, sino que le restituyó el doble de todo lo que Job había perdido. Cuando nosotros entendemos que Dios es soberano y que siempre lo que sucede en nuestras vidas, aun cuando Dios lo permita y a nosotros no nos parece adecuado, nosotros no lo entendemos, nosotros no podemos saber esto cómo se hace, qué hago con esto, por qué me sucede, por qué no veo una respuesta de Dios. La respuesta de Dios siempre está allí. Las promesas de Dios son siempre sí y son siempre amén para sus hijos. Y las promesas de Dios se van a cumplir y se van a cumplir en el tiempo de Dios. Y Él va a tratar cuando Él permita que en tu vida entre una situación, una crisis, una enfermedad que tú no puedes controlar, que tú no sabes qué hacer, no sabes cómo llegó, que piensas que te va a destruir. Recuerda, tu vida está segura en las manos de Dios. Y Dios lo permite con un propósito. Ahora, Pablo explica varias veces y dice, para que yo no me pusiera soberbio. Pablo había entendido la razón por la cual Dios había permitido esa espina clavada en su carne. Lo dice varias veces, para que yo no me sintiera lo máximo. Más bien nuestra oración no debe ser, Señor, simplemente quítamela, sino también decirle, Señor, enséñame el propósito, enséñame el porqué,
Enséñame el para qué. ¿Qué estás haciendo en mi vida? Cuando Dios trata con nosotros, a veces Dios trata con nosotros en lo individual. Pero también a veces Dios permite que el trato suyo contigo en lo individual sea una bendición para el resto de la gente que te acompaña y para mucha gente a tu alrededor. Y uno no lo puede entender, pero hay situaciones en la vida tuya que uno puede decir, ¿cómo es posible que yo esté viviendo esto? Y piensas que es solo el trato de Dios contigo, pero ese trato de Dios contigo está afectando a otra gente que tú ni siquiera sabes cómo Dios está utilizando lo que tú estás viviendo para bendecir a otros. Y sabes una cosa, algo que la Biblia nos va demostrando y nos va enseñando. Uno encuentra que cuando Dios trata con una persona y con lo que vive esa persona o ese grupo de personas se afectan otras personas, sigue siendo un trato de Dios para bien. Cuando dice Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Cuando Dios habla al pueblo de Israel por medio del profeta Joel, y Dios le dice al pueblo por qué Él había permitido todo tipo de tragedias en el pueblo. Y sin embargo, cuando Dios les habla de las razones, les dice y les promete y les demuestra que así como ellos habían sido atacados y habían perdido, y su pérdida había durado años, el Señor les dice por medio de Joel, yo restituiré los años que se comió la langosta. Yo restituiré. Fíjense que a mí siempre me maravilla ese texto, porque pudo haberle dicho, yo voy a restituirte este momentito, esto que estás pasando. Pero a veces tu pérdida, tu dolor, tu situación dura años, dura un largo periodo de tiempo. Tal vez tú vienes cargando con esa situación desde tu infancia. Tal vez tú vienes peleando con un problema interno o vienes luchando con una situación de enfermedad que dura años. Pero sabes una cosa, cuando el Señor te sane, cuando el Señor trate contigo, cuando el Señor termine lo que está haciendo en tu vida, Él también puede restituir, restaurar aquello que fue dañado por los años que tú sufriste. El Señor restituirá los años. No te quedes anclado en el pasado, en lo que sufriste en el pasado. Dile, Señor, restaura los años que perdí. Dame mejores años de aquí en adelante. Que yo pueda entender el propósito por el cual yo estoy pasando por esto. Y a veces uno, como Pablo mismo decía, a veces uno no termina de entender con claridad todo. Hasta que esté en la presencia del Señor, vamos a entender todo. Pablo dice, ahora vemos las cosas como en un espejo, pero llegará el día en que la veremos con claridad. Yo recuerdo hace muchos años, en una de mis muchas cirugías que tuve como 5 cirugías en 4 años, luego como 2 o 3 más, ya perdí la cuenta. Pero en una de esas cirugías yo tenía un viaje programado a Singapur, a una escuela de liderazgo, y me tenía que ir un mes y se tuvo que ir posponiendo por las cirugías, por la enfermedad. Y curiosamente me seguían mandando la invitación. Y llegó el momento en que pude ir y que pude estar allá. Había pasado años terribles de enfermedad, de medicación, de tratamientos, de toda una serie de procesos. Y parte de la consecuencia de mi enfermedad es que yo no pude tener hijos. Y cuando yo llego a Singapur, a cada una de las participantes, éramos 72 mujeres de 25 países, cada una de las participantes teníamos que dar nuestro testimonio y contar dar un testimonio de Dios en nuestras vidas. Y cuando había una participante que era una participante procedente de la India, que era una dulzura de mujer, era alegre, ella era el alma de la fiesta.
Ella siempre estaba contenta, siempre hacía reír, siempre tenía una buena cara, siempre tenía un chiste. Era la que cantaba más bonito. Era de esas personas que tú dices, ay, qué maravilla, quisiera ser como ella. Y cuando a mí me tocó dar mi testimonio, yo conté lo que había sufrido. Todo el tiempo las enfermedades y todo, etcétera, cómo había llegado ahí después de una cirugía y que Dios había sido bueno conmigo. Y que yo no terminaba de entender todo el propósito de Dios por el cual yo estaba pasando por toda esa situación, pero que yo confiaba en la misericordia y en la voluntad de Dios, que es buena. Cuando terminamos, se me acerca esta joven y me llama aparte y solo me ve y comienza a llorar, a llorar, a llorar. Me dice, tú sabes que yo vivo exactamente lo que tú estás viviendo. Dice, pero mi familia, en mi círculo, dice, tú has encontrado apoyo, te cuidan, en mi círculo a mí me rechazan, me insultan, me dicen que soy una mala mujer porque no puedo tener hijos, yo soy lo peor que hay en mi pueblo y en mi familia. Me dice, por eso es que tú me ves que yo siempre estoy tratando de tener una buena cara, porque por dentro. Dice, pero hoy lo que tú has compartido ha consolado mi alma. Pablo dijo que Dios nos consuela para que nosotros podamos consolar a otros en aquello en que nosotros hemos sido consolados. Y cuando Dios trata con uno, y yo me sentí contenta porque ya cuando ella me dijo esto, quedé sana. No, todavía me esperaban más cirugía y todavía me esperaba. Pero ¿sabes una cosa? Cuando uno va caminando con el Señor, aún en momentos de crisis, uno aprende a decirle, Señor, aunque yo no lo entiendo, gracias porque al tratar conmigo, también estás tratando con otros. El trato que Dios está teniendo en tu vida contigo también está diseñado para bendecir a otros. Entonces, alégrate, dile, Señor, gracias porque en medio del sufrimiento, en medio de la crisis, en medio del dolor, en medio de lo que yo no entiendo, tú también estás bendiciendo a otros. Y tal vez no te enteres hasta cuando estés allá arriba, que el Señor te va a mostrar y te va a decir, ¿tú ves a esa persona? Fue ministrada con tu testimonio, fue bendecida con lo que tú compartiste. Le llegó esa ofrenda que tú mandaste. En medio de tu dolor y cuando estabas así, mira, yo traté con esta persona, porque el trato de Dios es siempre para nuestro bien. En tercer lugar, Pablo le rogó a Dios. Dice que 3 veces le dijo, por favor, quítame esto. Quítame esto. ¿Qué quiere decir? ¿Que está mal pedirle a Dios? No. O sea, nosotros debemos ser conscientes de nuestra necesidad y de nuestra humanidad, nuestra fragilidad, que nos lleva a decirle, no soy una persona súper espiritual, Señor, sácame de este lío. Enséñame, sácame, termina lo que estás haciendo, pero ya quítame este problema, sáname esta enfermedad. Dice que 3 veces él le dijo, Señor, quítame esto, quítame esto. Y sin embargo, nosotros vemos que la respuesta de Dios fue un no. Porque lo que el Señor le dijo fue, bástate mi gracia. Que mi gracia sea suficiente para ti. Y es aquí cuando nosotros llegamos a esta parte del texto, los versos 8 y 9, él dice 3 veces, rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Y cuando pensamos en la gracia de Dios, ¿qué es la gracia de Dios? Es una de las palabras más utilizadas en la Biblia. Encontramos hablar de la gracia de Dios. La gracia de Dios se puede definir como ese poder de Dios que nos sostiene. Se puede definir como ese amor de Dios lleno de misericordia, como esa bondad de Dios que nos acompaña todos los días de nuestra vida. Por eso es que la Biblia dice que todo lo que tenemos es por gracia.
Y la gracia tiene la connotación de que implica un regalo, es gratis. Dios actúa con gracia para con nosotros. Dios actúa con su favor hacia nuestras vidas. Él nos mira con amor, decíamos la semana pasada, con amor eterno te he amado. El Señor nos mira con bondad, con misericordia. El Señor en su gracia es fiel hacia nosotros. Por eso es que cuando hablamos de la gracia de Dios, se está englobando todo aquello que Dios tiene a favor nuestro. Todo el amor, todo el sostén, toda la fortaleza, toda la provisión que tiene Dios para sus hijos se conoce como la gracia de Dios. Y por eso Dios le dice a Pablo, mi gracia es suficiente para ti. El poder de Dios, el amor de Dios, el apoyo de Dios, el cuidado de Dios, la provisión de Dios es suficiente para ti en este momento de tu vida. Es suficiente para mí en este momento de mi vida. No necesitamos nosotros hacer algo en especial para obtener la gracia de Dios. Solamente decirle, Señor, aquí estoy, necesito de tu gracia. Necesito de tu fuerza. Necesito de tu sabiduría. El Señor le dice, mi gracia para tu vida es suficiente en medio de ese dolor, en medio de ese aguijón, de esa espina clavada, en medio de aquello que a ti te hace falta, de ese vacío, de esa situación que no termina de concretarse en tu vida. La gracia de Dios es suficiente. Es el mismo concepto del Salmo 23, cuando el salmista dice, el Señor es mi pastor, nada me hace falta. ¿Por qué? Porque es suficiente. La provisión de Dios es suficiente. ¿Qué provisión de Dios necesitamos para nuestra vida? Y uno dice, necesito provisión en lo material. En Dios hay provisión en lo material. Es suficiente. Necesito provisión espiritual, Señor, porque soy frágil, porque no entiendo, porque me cuesta, porque me siento tentado o tentada, porque hay cosas en mi vida interna que me llevan a meterme en situaciones destructivas. La gracia de Dios es suficiente para sostenerte. Y más allá le dice, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Y aquí la palabra perfecciona es la misma palabra perfecciona que utiliza Pablo en Filipenses 1:6. Cuando dice que lo que Dios está haciendo en nuestra vida, dice, la obra del Señor en nosotros se perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Quiere decir que es un progreso, que es un proceso. La gracia de Dios en tu vida tiene que ver con ese poder que se hace más poderoso a medida que pasas el tiempo en Dios. A medida que tu debilidad tú la sientes que es más fuerte, fíjense la proporción, mientras más débil yo soy, mientras mayores son mis defectos, mis fragilidades, mientras más yo siento que no puedo, mientras más débil está mi cuerpo, dice que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Experiencias que yo tuve, y le hablo a mí porque soy lo más cercano que conozco, pero entre las experiencias que yo tuve con mi enfermedad, es que yo a veces iba, y aquí está mi esposo, yo salía de la casa doblada de dolor porque tenía que ir a predicar. Y yo salía doblada así. Así que cuando me vean caminando así, ya saben. Yo salía caminando de la casa así, él me llevaba de la mano, llegaba, yo me sentaba, me tocaba predicar. Cuando yo me paraba a predicar, usted no podía pensar nunca que yo tenía ningún dolor, que yo tenía ningún problema, ninguna enfermedad, porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad.
Cuando tú piensas que tú no puedes, que no vas a tener fuerza, que no vas a saber cómo, que no vas a tener sabiduría, que tu vida pasada te atormenta, que hay una enfermedad en tu cuerpo que no te deja vivir, que no te deja tener esa vida que tú anhelas en Dios, cree en la gracia de Dios que es suficiente, porque el poder de Dios se va a ir perfeccionando en medio de tu debilidad. ¿Sabe cuál es el problema a veces nuestro? Decimos, es que soy débil, no puedo, yo no sé, yo no sirvo, esto no es para mí, yo tengo muchas limitaciones, ya Dios no puede hacer nada conmigo, y conforme a nuestra fe así funcionamos y nos quedamos atrapados en la crisis, en el problema, en el vacío, en el dolor, en el reproche contra Dios, y no entendemos que la fuerza que necesitamos para ese momento es Dios quien nos la va a dar. Es Dios quien nos va a levantar, es Dios quien nos va a sostener, es Dios que te va a llevar de la mano y va a caminar contigo. Es Dios el que lo va a hacer, no eres tú, no soy yo, es Dios el que lo va a hacer. Y le dice que te baste mi gracia. Luego sigue diciendo el mismo verso 9, por lo tanto, gustosamente presumiré más bien de mis debilidades por causa de Cristo. Aquí es interesante el texto, y con esto termino. Fuerza en la debilidad. Pablo dice en el verso 9, por lo tanto, gustosamente presumiré más bien de mis debilidades para que permanezca sobre mí. Y cuando nosotros leemos, decimos permanezca sobre mí, no sé cómo lo dice la Reina Valera del 60 o la Nueva Biblia de las Américas, qué verbo utiliza cuando dice para que permanezca sobre mí en el verso 10, si alguien lo tiene, en el verso 9, perdón. Por tanto, gustosamente presumiré más bien mis debilidades para que permanezca sobre mí. ¿Cómo le dice la Reina Valera del 60? Para que repose sobre mí. Este verbo, este repose, este permanezca, en el griego y en el pensamiento de Pablo, es el mismo pensamiento o la misma figura de cuando el pueblo de Dios, que estaba en el desierto, y el pueblo de Dios dice que cuando llegaba a un lugar y Dios los mandaba a detenerse, entonces ellos tenían el tabernáculo, que era una especie de templo hecho de tiendas, de telas, de pieles que ellos armaban en el desierto, y donde se quedaba el tabernáculo, dice el texto bíblico en el Antiguo Testamento, que la gloria de Dios reposaba sobre ese lugar. Permanecía sobre el lugar donde estaba el pueblo. ¿Cuál es la imagen aquí? La imagen es que el pueblo estaba seguro de los enemigos alrededor, de lo que estuviera sucediendo, porque la presencia de Dios reposaba o permanecía sobre ellos. Tú y yo estamos, cuando entendemos que es Dios nuestro Señor el que nos sostiene con su gracia, el que perfecciona su poder en medio de nuestra debilidad. Dice Pablo, me gusta, yo prefiero entender mis debilidades y vivir en mi fragilidad mientras yo permanezca bajo el poder, bajo la presencia de Cristo. Es la misma figura del salmista cuando dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Quiere decir que mientras nosotros, aunque seamos débiles, aunque estemos enfermos, aunque estemos en crisis, aunque no entendamos nuestro sufrimiento, aunque nos damos cuenta que Dios está tratando con nosotros, lo importante no es cuán débil seas, cuán frágil seas, cuán fuerte seas. Lo importante es permanecer en la presencia de Dios. Y Pablo decía, yo gustosamente voy a decir que soy débil mientras yo permanezca bajo el poder de Dios. Mientras tú estás sufriendo crisis, enfermedad, debilidad, situaciones difíciles, que para ti sea suficiente el decir,
el Señor está conmigo. Habito bajo la sombra del Omnipotente. Estoy cuidada por Dios. Lo que yo no entiendo, Pablo, cuando termina el texto, dice: por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones. No era masoquista, es que había entendido el secreto de lo que él estaba diciendo en la parte anterior, que él permanecía en Cristo y que el poder de Dios estaba sobre él, y que por eso, porque el poder de Dios estaba sobre él, porque la gracia de Dios era suficiente, es que él puede decir: porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Eres débil? Sé débil para Dios, porque entonces Él será fuerte en ti. No entiendes cómo va a terminar la situación. ¿Qué va a hacer Dios? Permanece en Él, porque la gracia de Dios es suficiente para tu necesidad. ¿Quiere decir esto que entonces Dios nunca nos va a sanar? ¿Quiere decir que nunca nos va a sacar del problema? ¿Quiere decir que nos va a mantener en una situación de crisis tras crisis tras crisis? No. Dice la palabra, el mismo Pablo escribe a los Corintios, que Dios no permite en nuestra vida ninguna prueba sin que Él provea la salida para esa situación, número 1. Número 2, el Señor dice que Él es nuestro Señor, nuestro sanador, nuestro proveedor, nuestro defensor, nuestro sustentador. Él es el Todopoderoso. Él es el que está con nosotros y el que va a abrir la puerta, el que va a traer sanidad, el que va a traer solución, el que va a fortalecer nuestras vidas, el que va a sanar nuestras heridas, el que va a restaurar las emociones dañadas. Todo lo va a hacer Dios, pero mientras Él lo hace, que la gracia de Dios sea suficiente sobre tu vida y sobre mi vida, porque el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Cierra tus ojos, vamos a orar. Yo te invito a que medites en la palabra. Y a ti que estás conectado y nos estás mirando, y los que estamos aquí. Te invito a que medites en la palabra de hoy. En primer lugar, si tú nunca le has... Esto no lo puedes vivir si no tienes una relación personal con el Señor Jesús. Se trata de entregarle tu vida a Cristo y decirle: perdona mis pecados, sé tú el Señor de mi vida. Si tú nunca le has entregado tu vida de una manera consciente a Cristo y nunca le has dicho: perdona mis pecados, sé mi Señor y Salvador, hoy es el día para que tú lo hagas. Si no lo has hecho, ahí donde estás, levanta tu mano para orar por ti. Si necesitas que el Señor transforme tu vida, te saque de la angustia, de las tinieblas, del dolor, rompa con tu historia y te dé un nuevo propósito, entrégale tu vida al Señor. Y simplemente haz esta oración y dile: Señor Jesús, te entrego mi vida. Perdona mis pecados, que yo pueda vivir para ti, conocerte. Pero también hay una reflexión más. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros estamos hoy siendo o pasando por una situación de crisis, de angustia, de enfermedad, de años que se come la langosta? Que hoy puedas decirle al Señor: tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios y el Dios de mi familia, el Dios de mi casa, el Dios de mi vida. Tú eres Dios de propósito, Dios de bendición. Tú eres con tu gracia quien me sostiene. Tú eres con tu poder que se hace fuerte en mí.
para ayudarme no solamente a atravesar esta situación. Dile, Señor, no solo quiero que me ayudes a atravesar esta situación, no solo quiero que me sostengas en medio de esta crisis, sino que tu nombre sea glorificado, que yo pueda ver la restauración, la restitución de aquello que se ha perdido, que mis años que vienen sean mejores que los años que perdí, que aquello que hoy he pensado que nunca más podrá ser perdonado o restaurado, dame la confianza y la seguridad de saber en ti, por tu gracia, que tu gracia es suficiente y tu poder es suficiente para poder obtener de ti lo que has prometido. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo